Era una época de guerras. Los acontecimientos de la década de los años 20 del siglo XVIII marcaron para siempre al hijo único, al joven físicamente débil. Las constantes ausencias de Francisco Núñez García, metido de lleno en batallas y confrontaciones bélicas, dejaron una imborrable huella en Rafael Núñez. Privado de la compañía y el consejo paterno en un hogar dominado por la madre, sobreprotegido y cuidado con exageración, pronto tuvo que enfrentarse solo a su realidad. Sus años de colegio fueron definitivos para que en él naciera esa personalidad recia y apasionada que lo caracterizó en su vida política y en su tormentosa relación con las mujeres. En Cartagena, solitario y desplazado por sus compañeros de estudio, decide buscar en los libros de economía, política, ciencias sociales, retórica y ciencias naturales las armas que le permitieran ser el mejor. En esta antigua construcción donde funciona la Universidad de Cartagena, inició su carrera de Derecho. Dos aspectos de la personalidad de Rafael Núñez lo marcaron para siempre: sus infinitos deseos de triunfo y sus impulsos hacia el amor. Esta última faceta de Núñez se manifiesta desde muy joven, en su primera experiencia amorosa con una adolescente cartagenera. Se extiende en su matrimonio con la panameña Dolores Gallego. Se hace intenso con Gregoria de Haro, con la que sostuvo una relación extramatrimonial durante 6 años, y llega hasta su punto culminante con el gran amor de su vida, doña Soledad Román. Y cuando volvamos a encontrarnos en Cartagena, fue un amor por etapas. Seremos marido y... Primero, él quiso conquistar a la dama, pero ella no aceptó. Después, en sus viajes a Cartagena, no faltaba la visita a la mujer más admirada y cortejada de la sociedad cartagenera de la época. En esta singular casa del barrio Manga de la capital de Bolívar, doña Teresita Román de Surek recuerda algunos rasgos de la personalidad de su tía bisabuela. Ella fue una mujer de un carácter muy definido, una persona, un carácter fuerte, y ella era independiente. Entonces ella no quería estar como todas las señoras o señoritas de esa época, metidas en la casa, tejiendo, cocinando. Ella quería salirse de ese círculo. Entonces por eso ella se dedicó a tener su negocio en la cigarrería y también en la farmacia, ayudar a su padre. De manera que por eso creo yo, y ella fue una mujer de mucho sentido común, una mujer muy inteligente, que no era para haber nacido en esa época. Soledad Román y Rafael Núñez tuvieron que esperar 25 años para culminar una relación que causó conmoción y escándalo, no solo en Cartagena, como lo afirma el historiador Eduardo Lemaitre. Fue un escándalo aquí, la sociedad de Cartagena se escandalizó de eso, ¿no? Y en todo el país, pues, la sociedad donde la religión estaba muy afirmada y muy acatado todas las normas de la iglesia, reaccionaron en contra de eso. Ella con 40 años y él ya con 50 cumplidos, deciden contraer matrimonio por lo civil, algo no muy bien visto en esa época. La oposición fue tal que en las 2 primeras presidencias, Soledad Román permanece en Cartagena, mientras Núñez gobernaba desde Bogotá. No, ella le dolió mucho eso porque la trataron como si fuera una mujer cualquiera y no aceptando la validez de su matrimonio civil, que era el que, como le había dicho antes, el que valía en esa época. De manera que para ella fue muy desagradable y creo que no quiso volver. Ella fue unas 2 veces y no fue mucho por eso. La concubina, la usurpadora, toda clase de adjetivos recibió esta mujer que en un gesto de orgullo y altivez no se dejó acorralar por los comentarios de la prensa. Aún hoy existe controversia sobre el papel de Soledad de Román, e inclusive por estos días alguien la llamó fea y pobre. En cuanto a que era fea o era pobre, no sé de dónde han sacado ese calificativo, porque si no fue una belleza, como lo han sido sus sucesoras, Yolanda y Piedad, ella era una mujer interesante y en esa época no descolló por fea.
Y en cuanto a pobre, creo que nadie que haya vivido y haya sobrevivido su marido sin recibir la pensión, que la rechazó, que haya sobrevivido 30 años, hubiera tenido dinero para darle a los pobres todo lo que dio y para dejarle a la iglesia, es decir, erigir la iglesia del Cabrero y dejarle 3 casas para su sostenimiento. Así que no sé de dónde sacan que no tenga dinero. El Cabrero, casa campestre de la familia Núñez Román, fue el refugio de la pareja que después de la muerte de la primera esposa del entonces presidente Núñez, contrae matrimonio por lo católico en la iglesia de San Pedro Claver, poniendo momentáneamente fin a la polémica y dándole a sus vidas una tranquilidad que les fue esquiva durante casi sus 30 años de relación. Rafael Núñez como político ha originado grandes controversias al interior de su partido. Para algunos, él, con la Constitución de 1886, sentó las bases de las instituciones que aún hoy gobiernan a Colombia. Sus seguidores lo catalogan como un gran hombre de Estado, que con su visión sacó a Colombia del provincialismo y la dotó de modernas herramientas para dejar atrás años de guerra y atraso. Para otros fue un traidor, que con su golpe de muerte al radicalismo liberal dejó abiertas las puertas para que el conservatismo se hiciera con el poder y gobernara en la etapa de nuestra historia llamada la hegemonía conservadora. Para el historiador Eduardo Lemaitre, lo que Colombia es hoy se lo debe a Rafael Núñez. Yo digo que él más que un regenerador fue un ordenador del país. El país estaba, ahí sí que es verdad que se puede decir que estaba descuadernado. Fíjese usted que un sujeto cometía un crimen aquí en Cartagena, se fugaba y se iba a Santa Marta y había que extraditarlo. Eso era la impunidad completa y total. El escritor Carlos Villalba Bustillo considera injusto el calificativo de traidor. Yo no creo que Núñez hubiera sido un traidor, ni que hubiera renunciado a sus ideas, todo lo contrario, él siempre fue muy afirmativo. En una ocasión, en un discurso célebre, dijo: yo, como miembro irrevocable del liberalismo, adelantaré las reformas que ya tengo prácticamente concebidas y que hay que poner en práctica desde el gobierno. Lo que ocurrió fue una cosa, que los radicales, al final de la década de los años 70 del siglo XIX, creyeron que el doctor Núñez podía en un momento dado, por esa evolución que tuvo respecto de sus creencias religiosas y de la concepción que tenía del poder, de la unidad de mando, consideraron que él podía abdicar de las ideas liberales, dejar a un lado las ideas liberales y profesar el credo conservador, pero no. El doctor Núñez simplemente lo que buscó fue apoyo político, buscó participación conservadora en el gobierno con el objeto de sacar adelante la gran reforma institucional que él había concebido desde muchísimos años atrás. Pero el que Rafael Núñez militara primero en el radicalismo liberal, después gobernara con el apoyo de los conservadores y más tarde fundara con la ayuda de estos el Partido Nacional, son pruebas que algunos historiadores presentan como irrefutables de la traición. La polémica aún existe hoy. Hasta Soledad Román, antes de su muerte, quiso aclarar los hechos. Es decir, la gente lo ha odiado porque creen que él se volteó. Y eso no es cierto. Él le dijo, mi papá le preguntó a ella, unos días antes de morir, que si ella lo había volteado para el conservatismo. Entonces le dijo: no, Rafael, no, Enriquito, Rafael murió siendo liberal. Lo que pasa es que él quiso gobernar con lo mejor de ambos partidos. Y ten en cuenta que estas son palabras de una moribunda.
A Núñez se le acusa de su desmedida ambición de poder. 4 veces presidente de Colombia es para algunos una muestra de ello. Tomen asiento, por favor. Para varios de sus biógrafos, él fue el verdadero organizador de la República, y más que eso, el constructor del Estado colombiano. Y lo hizo a través de su vida política y por medio de una constitución que era necesaria, aún con sus errores. No es que yo creo que ninguna obra humana es perfecta, ni el doctor Núñez fue perfecto. El doctor Núñez fue un hombre muy controvertido. Y la verdad es que así como promovió mucha cosa buena, como impulsó mucha cosa buena, como le hizo al país una gran transformación que constituyó una ruptura entre su pasado y la visión de futuro que él tenía, también cometió muchos errores políticos. ¿Para usted cuál es, doctor? Pues hombre, la regeneración no fue solamente un proceso político que tuvo ese gran salto que fue la Constitución del 86. También hubo restricción de las libertades, también hubo abusos contra los adversarios y opositores del régimen. Los regeneradores más que el mismo doctor Núñez, pero de todas maneras, con la aquiescencia de él en algunos aspectos, en algunas cosas, pues cometieron abusos contra los radicales, contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión. Y eso también dejó una huella en el país. Hoy quienes defienden la obra de Rafael Núñez argumentan que las doctrinas básicas del moderno liberalismo son premisas fundamentales del pensamiento político y económico del llamado regenerador. Otro aspecto polémico de la vida de Rafael Núñez lo constituye su obra poética. Donaldo Boza Erazo ha dedicado gran parte de su vida de historiador a estudiar la poesía del expresidente. En Núñez predominó la situación de político, de hombre de Estado. Entonces, eso eclipsó todas las demás actividades. Y la poética fue de primer orden. Esa condición de su calidad de poeta se la reconoció hasta Vargas Vila. No fueron las mujeres la única fuente de inspiración de la obra poética de Rafael Núñez. Grandes temas, ¿no? La angustia, el dolor, la soledad, la esperanza. Concretamente él no fue un poeta adocenado, ¿no? Él cantó, por ejemplo, a Moisés, a Colón, la duda, la esperanza, la fe, en fin. Era un poeta de su época, tipo Núñez de Arce, ¿no? Quintana en España, ¿no? Y le repito, para mí muy buen poeta Núñez. Pero si el Núñez político origina controversia, algo similar ocurre con el Núñez poeta. A algunos no les gusta. A mí, francamente, el doctor Núñez como poeta no me gustó. ¿No le gusta? Tiene versos muy buenos, algunos. Y tiene poemas de profundo contenido, como el Q6, por ejemplo. Otros en donde el sentimiento humano del amor, que es tan fuerte en el hombre, se manifiesta en forma contundente, rotunda, como todavía. Pero en general la obra poética del doctor Núñez a mí nunca me atrajo, nunca me llamó la atención. ¿Por qué razón? No me gustaba. En lo que sí hay coincidencia es a la crítica a varias estrofas del himno nacional. Indudablemente en el himno hay algunas estrofas que yo suprimiría, por espantosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, la vida en su cabello. Pero en general como himno es aceptable, ¿no? Muchísima gente que critica el himno nacional porque consideran una letra un tanto cursi, un tanto ridícula, como para ponerle música de bolero o de cualquier otro ritmo musical. Pero también exageran demasiado, tratan de ridiculizarlo pensando que así deterioran la imagen histórica del regenerador. No es para tanto tampoco. Es una letra más bien mala.
Sí, el doctor Bosa dice que esa estrofa de la Virgen sus cabellos arrancan agonía, que hay que quitarla definitivamente. Sí, claro. Y la mayoría de las estrofas del himno no son del agrado de mucha gente. Hay quienes consideran que el doctor Núñez sí fue un buen poeta. Indudablemente en algunos de sus poemas, como ya le dije anteriormente, se nota el contenido, la fuerza conceptual, la profundidad del pensador. Pero si uno toma todos los elementos de lo que constituye la buena poesía, no encuentra eso en los poemas del doctor Núñez. No hay un solo cartagenero que no defienda la imagen y la obra de Rafael Núñez. La Universidad de Cartagena le rinde homenaje no solo por medio de su cátedra, sino perpetuando la memoria de quien estudió y ocupó la rectoría de ese centro educativo. Las nuevas generaciones de costeños ven en Núñez un ejemplo. Los jóvenes tienen muy claro el papel del expresidente en la historia nacional. Rafael Núñez hizo muchos aportes y nos influyó. Además del himno nacional, fue uno de los grandes pacificadores. Los 105 años que duró su constitución demuestran que estuvo muy bien preparado y la estructura que nos brindó fue grandiosa. En cuanto a la traición de la cual fue acusado él por miembros del Partido Liberal, yo pienso de que todo gobernante debe mantener una ideología y debe tener un patrón ético. Y si él piensa de que siguiendo las bases de la política que quería mantener el Partido Liberal no podía regenerar el país, que venía sufriendo una serie de conflictos, tenía que salirse para, como un buen gobernante, llevar a nuestro país al desenredo de este caos que estaba armado. Rafael Núñez, como poeta, para mí representa un gran aporte a la cultura de nuestro país. No solamente por la poesía de la letra de nuestro himno nacional, sino también de la poesía suya en particular. Nos plantea mucho el problema sobre la existencia, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Particularmente eso es lo que me gusta de la poesía de Rafael Núñez. Hizo un aporte muy importante, dado de que Rafael Núñez contribuyó a pacificar el país, puesto que nuestro país fue víctima de guerras civiles en las décadas anteriores, y con su ordenamiento institucional de la Constitución de 1886 colaboró para que el país se estabilizara en el plano político y logró que nuestro país, con base a esa estabilidad, lograra prosperidad económica. El Cabrero, 1894. Núñez, después de una azarosa vida política, se refugia en esta casa con Soledad Román como única compañía. Sus últimos días los dedica a buscar la tranquilidad de su alma por medio del estudio de la espiritualidad. Mientras la República se debatía en una confrontación política por el controvertido gobierno del vicepresidente Miguel Antonio Caro, Núñez se dispone a viajar a Bogotá para asumir el mando. Un derrame cerebral frustra sus intenciones y el 18 de septiembre de 1894 fallece. El Cabrero continúa como centro de atracción para políticos, escritores y hombres públicos que visitan a la viuda del exmandatario. Los últimos días de doña Soledad Román los pasa en medio de los recuerdos, pues ni un solo objeto es sacado de la casa. La señora Román dedicó su tiempo a obras de caridad y a ayudar a los necesitados de Cartagena. 29 años después de la muerte de su esposo, ella fallece. Hoy en este mausoleo reposan los restos de los protagonistas de esta historia. La ermita que ella ordenó construir fue escenario de una celebración religiosa en honor a la memoria del controvertido expresidente. El Cabrero es cuidado celosamente por la fundación que lleva su nombre.
A 100 años de la muerte de Rafael Núñez, se debatió su obra política y literaria. Se inauguró una avenida y la Armada y el Ejército desfilaron por las calles de Cartagena en su honor. La conmemoración del centenario duró una semana. En la ciudad heroica se dieron cita fieles seguidores de Núñez y escritores en busca de material para rescatar la imagen de uno de los hombres más odiados y queridos de nuestra historia.